sé, la última clase, la última clase que estuvimos viendo fue una clase donde les expliqué el concepto de mol, les expliqué el concepto de masa molar también, y básicamente con eso terminamos, claro, terminamos con el concepto de mol y el concepto de masa molar, y expliqué algo, el del principio de conservación de la materia, que tiene que ver con el balance de ecuaciones, pero no, lo expliqué nomás, no hicimos ejercicio ni nada. Entonces la idea es que hoy día yo retome esto y les muestre ejercicios concretos, PTU o DEMRE, para que puedan más o menos eh, ver cómo se puede preguntar esto. ¿Ya? Creo que les mostré ejercicios, de hecho, ahora que me acuerdo, sí les hice, sí les mostré algunos ejercicios de esta materia. Luz, Luz Dimi, sí, gracias, sí, a varios les gustó esa clase. Espero que le haya servido, por lo menos los que estuvieron presentes, ¿ya? Los demás, eh, eh, estuve viendo esto, ¿ya? Entonces, voy a tratar de hacer un mini resumen porque para ponerlo un poco al día, ¿quiénes no vinieron a la última clase a todo esto? Para saber, ¿hay alguien de aquí que no haya venido a la última clase? Que justamente expliqué esto del módulo, todo lo más, como para hacer un pequeño resumen, si no paso lo que... Ya, usted, ya, Martina, Tani, ya, perfecto, ya. Voy a hacer una pequeña recapitulación, un resumen, eh, para tratar de ponerlas un poco al día, ¿ya? Pero la idea es que, como les dije, traten de ser frecuentes y si se incorporan a partir de ahora el PREU, a lo mejor, claro, quizá hay cosas que no las van a poder como seguir, pero por último, de aquí en adelante siguen asistiendo y van a agarrar el hilo. Lo peor que pueden hacer es desaparecer. Esto pasa en los preus pagados también, pues ya no lo estoy diciendo aquí por el preu CREPS, estoy diciendo en general. Todo el tiempo pasa alumnos que aparecen los primeros meses, luego desaparecen. No sé si se los llevaron los ovnis, no sé si se fueron de expedición a, no sé, a alguna parte se fueron y después a fin de año aparecen, cuando vienen toda la presión del cierre del año y de la PTU, ¿no es cierto?, del DEMRE, ahí de repente vuelven a aparecer un gran número de personas. Entonces, traten de no hacer eso, traten de asistir. Si están en un preu pagado, traten de ir a todas sus clases. Si están en un si están asistiendo al preu CREPS y tienen disponibilidad de tiempo, también traten de venir a las clases. La famosa idea de ver las clases por YouTube o por Classroom para, no sé, en algunos casos, no creo que sea muy conveniente porque la explicación en vivo tiene la gracia o por streaming que ustedes pueden preguntar. En cambio, si yo muestro un video de YouTube, en el fondo es como que si el profesor no trata el tema o las preguntas en vivo, o las preguntas que en el fondo como más comunes, no necesariamente el estudiante va a poder clarificar sus dudas. Entonces aquí es el momento donde ustedes pueden preguntarme en específico algo, ya sea por el chat o por el audio. Tengan todas las confianza y libertad para hacerlo. ¿Ya? Esto no es algo oficial, no hay una, aquí, como les dije, no es algo obligatorio, así que aquí hay plena libertad para que se puedan expresar y para que puedan preguntar. ¿Ya? Sí, efectivamente, por eso les digo, es importante que tengan una cierta constancia en la medida de lo posible. Ya, por último, aunque si tienen que hacer algo, por último se conectan media hora, no sé, o ese día tuvieron que hacer algo, entonces no pudieron conectarse a la hora, se conectan más tarde, da lo mismo. Es preferible venir aunque sea un rato a faltar. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué quiero partir diciendo? Primero que estuve hablando del concepto de mol. Entonces, el concepto de mol es sinónimo de la constante de Avogadro. La constante de Avogadro corresponde a un número que es extremadamente gigante, que es 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Es un número inmenso, es un número gigantesco. Este número, yo les conté a ustedes que se calculó de manera indirecta a partir de la estimación de cuántos átomos de carbono existían en 12 gramos de una muestra de carbono puro. Obviamente jamás lo iban a contar, si no existe, o sea, no piensen que los contaron, hicieron una estimación. Las estimaciones pueden ser bastante exactas también, ¿ya? No es que uno diga que fue un chamullo, ¿ya? O sea, pueden ser igual bastante exactas. Así que en ese sentido fue una estimación lo más certera posible, eh, que en 12 gramos de carbono existen exactamente 6,02 o aproximadamente 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Eso se llamó
mol o constante Avogadro, que es lo mismo. Entonces yo les conté que la constante Avogadro, cuando la multiplicaban por la unidad de masa atómica, o por la UMA que se llamaba, que equivalía a un número súper chico, que aquí lo tienen abajo, que es 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Cuando multiplicaban este número extremadamente chico por este número extremadamente grande, les daba exactamente 1 gramo, que es lo que tienen acá abajo. Si ustedes se fijan acá, sale que 6,022 por 10 elevado a 23, o sea, el mol, al multiplicarse por la unidad de masa atómica, que es este número aquí, que se ve pésimo, a ver, dejen anotarlo mejor. Voy a anotar aquí el tiro. 1,66 por 10 elevado a menos 24, ahí sí, ahí se ve mejor. Entonces, cuando multiplican este número, que es el mol, la constante de Avogadro, y lo multiplican por la unidad de masa atómica, yo les dije que los exponentes se terminaban anulando, y al multiplicar estos números, todo esto al final me va a dar 1. Y el gramo se mantiene, porque el gramo es la unidad. Eso lo vimos en la última clase por si acaso, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, al final lo que estamos diciendo es que en el fondo, cualquier masa atómica, cuando se multiplica por la constante Avogadro, o sea, por el mol, automáticamente se transforma en masa molar. Y esa masa molar está en gramos. Entonces yo les dije que de ahora en adelante, ustedes agarraban la tabla periódica de los elementos, que me imagino que a esta altura ustedes la tienen. Si no la tienen, googleenla por mientras, no sé, o la tabla periódica que sale en los facsímiles. No le estoy pidiendo la tabla periódica con los 120 elementos de la tabla o los 118, le estoy pidiendo solo la tabla periódica de los facsímiles PTU o DEMRE. Ahí salen las masas atómicas de los primeros 20 elementos. Yo necesito que ustedes entiendan que esas masas están en unidades de masa atómica, que es una masa súper chica que les conté que correspondía a la masa de un protón o de un átomo de hidrógeno, que ya les conté que era la UMA, ¿no es cierto?, es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 24. Da lo mismo ese número, ¿entienden? Yo se lo estoy poniendo aquí para que entienda de dónde sale esto, pero en el fondo es un número muy chico, un exponente negativo, la potencia elevada a 10 menos 24, miren, es un número muy chico. Ese número, cuando lo multiplican por el mol, o por la constante de Avogadro, que es un número inmenso, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente se transforma en gramos. Por lo tanto, el concepto de masa molar es la masa atómica expresa en gramos. Así que no tienen que multiplicar nada. Yo les dije a ustedes que olvídense multiplicar, aquí no hay que multiplicar nada. Aquí lo que había que hacer básicamente es entender que todas las masas atómicas que tienen en la tabla periódica se transforman en gramos, punto. Ya, eso es el concepto de masa molar. Entonces, al final, yo les dije que teniendo claro, ¿no es cierto?, que las masas, ¿no es cierto?, atómicas es lo mismo que las masas molares. Si ustedes quieren calcular la masa molar de una molécula, lo que tienen que hacer es sumar las masas molares, o en el fondo las masas atómicas, de los átomos que participan en la molécula, y con eso ustedes van a tener la masa molar total de la molécula. Por ejemplo, acá tengo una molécula que se llama dióxido de azufre, esto lo hablé la semana pasada. Fíjense que tienen un azufre más 2 oxígenos. La masa atómica del oxígeno es 16 y la masa del azufre es 32. En vez de dejarla con decimales, lo voy a dejar como 32 nomás, para no complicarnos la vida. Entonces, yo tengo un azufre más 2 oxígenos, o sea, 32 más 32, o sea, 64. Entonces, si yo quiero calcular la masa de una sola molécula de dióxido de azufre, sería sumando, como les dije, la masa atómica del azufre más 2 oxígenos, y eso me da 64 unidades de masa atómica. Pero ya les dije que esto no nos sirve de nada. Al final, lo que nos interesa es la masa molar. La masa molar Profe, es 64 gramos mol. Sí, escucho. ¿la masa molar es solamente gramos o gramos partido mol? La masa molar está en gramos partido en mol. ¿Por qué? Porque en el fondo, con esto estoy diciendo que por cada mol o cada un mol de moléculas de SO2, en este caso del que estoy mostrando el ejemplo, usted tiene una masa total de 64 gramos. Por cada mol de moléculas de SO2, usted tiene una masa total de
64 gramos. Un mol de moléculas de CO2 tiene una masa total de 64 gramos. ¿Qué es lo que es un mol? Un mol corresponde a una vez la constante o magnitud de Avogadro, que es lo mismo, que son cantidad de partículas, en este caso moléculas, que yo tengo de una sustancia o de un compuesto. Gracias. Entonces, no hay mucha ciencia en esto. En realidad, si quieren hacerse caldo de cabeza, eh, aquí hay que decir, mire, la masa en UMA se te expresa en gramos, y la unidad de la masa molar es gramos partido en mol. Así dejémoslo mejor como para que quede como estándar. La masa molar se mide en gramos partido en mol, porque por cada mol de moléculas que yo tenga, tengo esa cantidad en gramos. Esto ya lo expliqué en la última clase, ya, pues, así que en el fondo estoy haciendo esto para más o menos los que se están integrando hoy día. Lamentablemente, no puedo profundizar mucho más porque sería volver a repetir la clase de la última vez, ¿entiendes? Entonces me van a tener que disculpar, pero estoy haciendo como un repaso para que más o menos tengan una idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso les digo que es importante que vengan a clase. Por último, de las clases que vengan en adelante no falten, para tener una continuidad. ¿Sí? Porque si desaparece en 3 semanas se ve el equivalente de un semestre completo en el colegio. En los preus pasa eso, usted falta una semana o 2 semanas y como que... Entonces, por eso les digo que tiene su cierta importancia, independiente si se puede ver en internet. Ya, entonces, como les comentaba, aquí tienen un ejercicio que yo comenté en la última clase. En este ejercicio dice, el metano es el componente principal del gas natural. ¿Cuántos moles de metano hay en 8 gramos de H4? O sea, de CH4. ¿Cuántos gramos de CH4 hay en 8 gramos de CH4? CH4 significa metano. ¿Cuántos moles de CH4 hay en 8 gramos de CH4? Entonces, si ustedes se fijan, aquí viene el concepto de una fórmula que se la tienen que aprender de memoria, que es la fórmula número de moles. N significa moles. De ahora en adelante, N significa moles. N significa moles. Y moles es igual a masa en gramos partido en masa molar. Masa partido en masa molar, ¿de acuerdo? Moles es igual a gramos o masa partido en masa molar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, necesito la masa molar del metano, obligatoriamente. La masa molar del metano la calculo sumando la masa molar del carbono más 4 hidrógenos. La masa molar del carbono es 12. ¿Cómo me la sé? Porque tienen que aprenderse de memoria a esta altura las masas molares. En otro curso que yo hago clase en un preu les decía, apréndanse que tienen 3 hermanos, por ejemplo. Tienen el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Son 3 hermanos, son como los 3 cerditos, los 3 chanchitos. Uno tiene 12 años, el otro tiene 14 y el otro tiene 16. Estas son las masas molares de estos elementos. 12, 14 y 16. Fíjense que se separan por 2 unidades cada uno, o por 2 años. Entonces ustedes pueden ir asociando estas masas molares. Se las van aprendiendo de memoria. El hidrógeno, por ejemplo, siempre va a ser 1 gramo mol de masa molar. Ya con estos 4 átomos ya tienen avanzado ya casi todo lo que se les va a preguntar en estequiometría. No le estoy pidiendo mucho, le estoy pidiendo que al menos se aprenda de memoria que las masas del carbono es 12, el nitrógeno es 14, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Estoy pidiendo que se aprenda esto de memoria, porque así cuando les salga un ejercicio de este estilo, ustedes lo pueden hacer de manera automática. ¿Sí? Los 3 cerditos, ya los 3 chanchitos. Entonces, si usted se fija, sería 12 más 4, 4 por 1, o sea, 4, 4 más 12, 16. Esa sería la masa molar del metano. Por lo tanto, si tengo 8 gramos de metano, aplico la fórmula. 8 gramos, para sacar los moles de metano, 8 gramos, que es la masa que me dan en el ejercicio, dividido en la masa molar del metano, que sale aquí resuelto. Dice que es 12 más 4, o sea, 16. 12 partido, o sea, 8, perdón, partido en 16, o sea, un medio, o sea, 0,5 mol. Se dan los gramos y me queda el mol, si ustedes se fijan. 8 partido en 16, el 0,5, o un medio. Es un medio, la fracción un medio. 16 es el doble de 8, entonces 0,5 mol. Entonces la respuesta aquí sería, ¿cuántos moles de metano hay en 8 gramos de metano? 0,5 moles.
pero porque apliqué solamente una fórmula. Es simplemente aplicar una fórmula, dividir la masa en la masa molar. Y la masa molar ya les dije que se calcula a partir de la masa atómica de los elementos o de la tabla periódica, para lo cual es necesario que memoricen al menos estos 4 elementos, al menos esos 4 elementos, ¿ya? Así como usted se aprende los teléfonos de sus compañeras o sus compañeros, o no sé, o como se aprende la edad, ¿no es cierto?, de sus amistades, eh, entonces ustedes tienen que aprenderse al menos estos 4 elementos de memoria, ¿ya? Sí, el que tenga algún problema o tenga que irse, no hay complicaciones, puede hacerlo, ¿ya? Sí, acuérdense que esto es libre, lo importante es que traten de tener cierta continuidad. Si tienen algún problema, un día se conectan más tarde o se tienen que ir antes, no hay problema, ¿ya? Lo importante es que tengan una cierta continuidad, como les dije, para ustedes mismos, para que les vaya bien, porque si desaparecen 1 o 2 semanas, entonces ahí empezamos a tener vacíos y problemas, porque les va a costar enchufarse después. Ya, sigamos avanzando entonces. Ya, eso por una parte, ¿sí? Eso por una parte. Después creo que les mostré ejercicios. Les mostré ejercicios más o menos de este tipo de cosas, ¿ya? Em, no sé si les vuelvo a mostrar los mismos ejercicios, pero les mostré ejercicios donde les mostraba cómo poder aplicar la ecuación en el fondo, pero de dos formas distintas. Por ejemplo, em, les conté que, ¿qué me dicen en el chat? Ya, sí, habían ejercicios que les mostré la última clase, ya, pero dejen ver si se los muestro. No, creo que les voy a mostrar un ejercicio de balance de ecuaciones. Primero quiero avanzar con esto. Ya, entonces, eso sería las dos formas que les van a preguntar en la prueba de la ecuación. Una es número de moles es igual a masa partido masa molar, y la otra que le pueden preguntar, que se deriva de esta misma ecuación, es número de moles por masa molar es igual a la masa en gramos. Esas son las dos clases de ejercicio que les pueden a ustedes presentar para efectos DEMRE. Dejen buscar, a ver, creo que tenía aquí más ejercicios respecto de esto. Claro, con el triángulo se lo pueden aprender efectivamente, ¿ya? Ya, creo que lo mejor es que podamos ver ejercicios después de esto, ¿ya? Ya, voy a seguir avanzando porque, insisto, eso lo vimos en la última clase. Entonces, esto que sale acá en esta diapositiva es que tiene relación con lo que se llama el cálculo porcentual de las masas de los elementos en un determinado compuesto. Si ustedes se fijan, todos los compuestos o todas las sustancias tienen una fórmula química. La fórmula química establece una relación entre los átomos de hidrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, lo que sea que esté formando la molécula. En este caso, yo tengo una molécula que está formada por fósforo, que es P, oxígeno, y H, que es hidrógeno. Entonces, si ustedes se fijan, por cada molécula tengo 3 átomos de hidrógeno, un fósforo y 4 oxígenos. Entonces, si a mí me preguntan o me hacen en un ejercicio, que esto sale tarde, mal y nunca, ya, pero igual se los tengo que decir por si acaso. Si alguna vez le llegan a preguntar por calcular la composición porcentual de un compuesto o de una molécula que está formado por átomos diferentes, lo que ustedes tienen que hacer aquí es sacar porcentaje. Y en el porcentaje lo sacan, obviamente, integrando la masa molar de la sustancia o del compuesto y la masa molar del átomo que ustedes quieren calcular cuál es el porcentaje que aporta a la molécula. Por ejemplo, la masa molar del H3PO4, que es el ácido fosfórico, es una masa total de 98. Usted me dice, ¿cómo sabe eso? Porque el hidrógeno es 1 por 3, 3, o 3 por 1, que es lo mismo. El oxígeno es 16 por 4, 16 es la masa molar del oxígeno, y por 4, porque son 4 aquí, 6 por 4, 24, 64, y el fósforo, si no me equivoco, es 31. Entonces sería 31 más 3,
que me darían 34, y 34 más 64 me da 98. ¿Cómo saqué yo, de dónde saqué yo las masas molares? Ya les dije que se aprendan de memoria que el hidrógeno 1, que el oxígeno es 16. Ahora el fósforo, ese ya no lo sabíamos. Ese ahora le estoy diciendo que es 31. Pero en el fondo, si por último uno no lo supiera o no le colocaran eso en la prueba, habría que ir a mirar la tabla periódica que está en la primera página del facsímil, ¿ya? En el peor de los casos. Entonces, como les dije anteriormente, 98 es la masa molar total. Luego, ¿cuántos hidrógenos tengo yo? Tengo 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, la masa molar del hidrógeno en este compuesto en específico es 3, porque son 3 hidrógenos los que tengo por molécula. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Saco un porcentaje. Saco un porcentaje. ¿Sí? O sea, me pregunto, ¿cuánto es 3 de 98 en términos de porcentaje? Si 98 es el 100%, 3 gramos es X. Es una regla para sacar porcentaje, una regla de 3, multiplican cruzado y dividen, ¿no es cierto? Para sacar porcentaje. Yo no sé si han tenido que sacar porcentaje ustedes. En la prueba de matemática antiguamente se preguntaba porcentaje. Yo no sé si ustedes tienen que hacer esto hoy día en matemáticas, pero este ejercicio que estoy haciendo de sacar cálculos de porcentaje, en este tipo de ejercicio sí aplicaría. Hacer una regla de proporciones. 98 es el 100%, como 3 es X. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que multiplicar 3 por 100 y dividir por 98. Multiplico cruzado y divido. Multiplico cruzado y divido. Hay gente que yo me he encontrado que no sabe hacer una regla de proporciones. No sabe, esto se llama regla de 3, que básicamente es establecer una regla de proporcionalidad. 98 es el 100%, como 3 es X. Y yo multiplico cruzado y luego divido. ¿Sí? Hay gente que no sabe hacer regla de 3, pero al final no se amarguen. Si no lo saben, ahora es el momento de aprenderlo. Y eso lo estoy enseñando yo ahora. ¿Ya? Esta pregunta con suerte les saldría una vez, y como les dije, sale tarde, mal y nunca. La materia de estequiometría que yo estoy pasando con ustedes, que empecé hace un par de semanas atrás y que no ha avanzado mucho porque he tratado de ir más bien lento, como de una forma didáctica para que entienda todo el mundo, porque no tiene sentido que avance rápido si mucha gente tiene mucho vacío, no va a lograr ir como a la par, ¿no es cierto?, de si voy avanzando a alta velocidad. Entonces tengo que ir de forma de que la mayoría comprenda, porque ese es el objetivo de esto, ayudar a las personas. Entonces, la idea es que en estequiometría o disoluciones es donde ustedes se van a jugar la vida en química. Así que por eso es que vale la pena detenerse más acá. Más que átomo y más que química orgánica, lo que más se les va a preguntar en el módulo común obligatorio o en técnico profesional de química o en mención química, que va a ser la persona que va a dar común química más mención química, obviamente es esto Me fue que mal estamos ahí. viendo, ¿ya? Así que si usted dio la prueba el año pasado y no le fue bien en la prueba de transición, es porque justamente preguntaron mucho en química. En química común y en mención preguntaron mucho de balance de ecuaciones, lo que era el concepto de mol, ¿ya? Eh, Más que átomo o química orgánica. Y este año va a ser parecido. Así que por eso les digo que en esto hay que poner ojo. Así que yo me voy a tener lo que sea necesario con esto. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el porcentaje de hidrógeno nos dio 3%, porque lo que hice simplemente fue hacer una regla para calcular el porcentaje. Pero para eso necesitamos la masa molar. O sea, la suma de todas las masas molares de los átomos multiplicándose por los números que hay, porque es 4 por 16, pues, no es como 16 nomás. Es 4 átomos de oxígeno, o sea, 4 veces la masa molar del oxígeno, más una vez la masa molar del fósforo, más 3 veces la masa molar del hidrógeno, y eso me da la masa molar total en gramos del ácido fosfórico. Luego con el fósforo lo mismo. ¿Cuál es la masa molar del fósforo? 31 gramos. O 31 gramos mol, como usted me puede decir, pero en el fondo aquí 31 gramos. Luego la masa molar del ácido fosfórico 98. ¿Cuánto? Si 98 es el 100%, ¿cuánto es 31? 98 es el 100%, 31 es X. Hago una regla de 3. 31 por 100 dividido en 98. Eso me da aproximadamente 30%. Y luego, con el oxígeno, lo mismo. 98 es la masa molar del compuesto, la masa total, que sería el 100%,
64, o sea, 4 por 16, que sería la masa molar total que tengo de oxígeno en este compuesto, sería X. Eso me da 65%. Y esta sería la composición porcentual del ácido fosfórico. No sé si tienen alguna duda o consulta. Igual en este ejercicio no me quiero detener mucho porque les acabo de decir que hay más probabilidad de que lluevan ranas o sapos en Santiago o en regiones que les salga esta pregunta. Así que si de repente usted me dice, profe, sí la entendí más o menos, ya, bueno, estamos bien. Si usted me dice, no la entendí, bueno, estamos bien también porque ya les dije que hay más probabilidades que lluevan sapos y ranas a que les salga esto en la prueba. Lo que les va a salir es lo que estuvimos viendo en la última clase. Ya, aquí el que le cueste más tiene que hablar, ¿ya? Recuerden que si la guagua no llora, entonces se queda sin leche. Así que tienen que decirme si algo no se entiende. No hay preguntas tontas. Tienen que decirme, profe, ¿sabe que esto no lo entiendo? ¿Me lo podría repetir nuevamente? Y yo lo hago. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Es que no entiendo dónde sacó el 98. Dígame, no. El 98 lo saqué a partir de la suma de las masas molares de todos los átomos que formaban parte de este compuesto. Aquí usted tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sumar las masas molares de 3 hidrógenos, o sea, 3 por 1, más un fósforo, o sea, 1 por 31, más 4 oxígenos, o sea, 4 por 16. Y todo eso lo sumé. ¿De dónde saqué el 1? Le acabo de decir que el 1, hace un rato atrás, es la masa molar del hidrógeno por excelencia, que en el fondo es ver la tabla. Luego usted me dice, ¿dónde salió el 31? El 31 es la masa molar del fósforo. Tiene que verlo en una tabla periódica. Yo me lo sé porque me lo sé de memoria, pero en el fondo lo que yo le estoy pidiendo a usted es que igual se aprenda algunas masas molares de memoria. Por ejemplo, el oxígeno se lo tiene que tatuar. Tiene que saber que es 16. Si tiene una hermana o un hermano que tiene 16 años, entonces, bueno, usted dice, ya, tiene la edad de mi hermano chico, o de mi primo, no sé, o de mi sobrino. ¿Sí? Por eso recién hace un rato atrás les dije que se aprendieran, ¿no es cierto?, que las masas molares de elementos que más se preguntan en la PSU o en la PTU en este caso, es hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que son las masas molares de los elementos, de las típicas moléculas que siempre salen en los ejercicios. Entonces, hidrógeno es 1, carbono 12, nitrógeno 14 y oxígeno 16. Yo se lo aprende de memoria. No sé si quedó más claro de dónde salió el 98. 4 por 16, 64. 64 más 31 y más 4 me da 98. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Los demás tienen alguna duda respecto de este ejercicio en particular? Es porcentaje, es calcular porcentaje. Pero como les decía anteriormente, si no se entiende, no es un ejercicio muy frecuente. Ya, de todas formas, igual podemos verlo más adelante, así que no se compliquen. Ya, esto fue creo que lo último que estuvimos viendo. La idea de hacer un balance de ecuaciones o cómo hacer un balance de ecuaciones. Ya, esto sí que es importante. Lo que voy a decir ahora es como, ya, esto sí hay que saberlo. Y tienen que saberlo todo el mundo, independiente si van a dar mención o no, o técnico o lo que sea. De ahora en adelante, cada vez que usted ve una ecuación química, una reacción química, van a buscar que la cantidad de átomos a la izquierda sean igual a la cantidad de átomos de la derecha. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Por lo tanto, si usted parte, tiene que imaginar que estas reacciones están ocurriendo en una esfera cerrada, en una esfera de vidrio, en un laboratorio o en una olla a presión, no sé, un compartimiento hermético. Usted mete los reactantes o las sustancias químicas que van a reaccionar y luego después de un rato usted va a mirar. Entonces, si yo partí con 100 gramos, tengo que terminar con los mismos 100 gramos. Entonces, lo que usted tiene aquí es antes, después. Entonces usted me dice, bueno, pero al final, antes o después, al final, la cantidad de materia que usted con la cual partió es la misma. Lo que pasó es que los átomos, los elementos o
que formaban parte de los reactivos o de las sustancias químicas que reaccionaron químicamente, se reordenaron de una forma distinta en los productos. De hecho, el producto, en el fondo, es un reordenamiento de los reactantes, nada más que eso. Entonces aquí no se ha perdido ni ha ganado masa. La materia o la cantidad de masa con la cual usted partió al principio es exactamente igual que la que usted tiene al final. Entonces, esto es una ecuación, es una igualdad. Aquí en vez de una flecha tendría que poner igual, ¿se entiende? Entonces, los números enteros que ustedes tienen ahí son los llamados coeficientes estequiométricos que se colocan delante de las fórmulas químicas de las moléculas. Y estos números enteros lo que hacen es multiplicar a los átomos o las moléculas de tal forma de que la cantidad total de átomos a izquierda y a derecha sean iguales, porque les acabo de decir que se tiene que cumplir el principio de conservación de la masa, porque la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, ¿tengo 2 magnesios a la izquierda? Sí. ¿Tengo 2 oxígenos a la izquierda? Sí. Entonces, a la derecha, ¿qué tengo que tener? Exactamente lo mismo, 2 magnesios y 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que vean una ecuación, sea cual sea, ustedes van a buscar balancear esta ecuación, de tal forma que los átomos totales a la izquierda sean iguales a la derecha. Y lo otro es que usted se va a imaginar que la ecuación, sea cual sea, una vez que esté balanceada, vale decir que tenga los números afuera que multipliquen, ¿no es cierto?, los átomos o las moléculas y que me den igual cantidad a izquierda y derecha, usted va a imaginar que todo se va a multiplicar por la constante Avogadro o el mol. O sea que en el fondo, ahora usted va a hablar en términos de moles. De ahora en adelante usted va a hablar las ecuaciones en términos de moles. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo esta ecuación. Esta ecuación, si ustedes se fijan, está balanceada. ¿Cómo puedo saber si está balanceada? Bueno, contando. Que ya le dije que apenas vean algo, inmediatamente ustedes van a contar. Puse paréntesis aquí para que ustedes entiendan por qué el número de afuera, cómo multiplica el de afuera a lo de adentro, al número chico, ¿entienden? Pero normalmente no les ponen paréntesis, los paréntesis son como imaginarios. Entonces tengo 2 nitrógenos y tengo 6 hidrógenos, porque 3 por 2, 6. Y al otro lado tengo 2 nitrógenos y 6 hidrógenos, o sea que se cumple la igualdad. Esta ecuación está balanceada. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora cuando vea esto? Voy a decir que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de gas hidrógeno H2 para producir 2 moles de amoníaco NH3. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque le acabo de decir que una vez que balancee la ecuación, o que usted se dé cuenta que está balanceada y que cumple la cantidad de átomos totales a la izquierda y a la derecha, usted va a imaginar que todo esto está siendo multiplicado por la constante Avogadro, o sea, por el mol. Por lo tanto, la constante Avogadro va a multiplicar a los coeficientes estequiométricos. Multiplica al 1 que hay aquí. Usted me dice, profe, pero no había nada ahí. Bueno, pero hay un 1 imaginario. Hay un 1 imaginario ahí, o sea, hay un 1 igual ahí. La constante Avogadro multiplica al 1, multiplica al 3 y multiplica al 2. Entonces, si ustedes se fijan, la ecuación se va a leer: 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para producir 2 moles de nitrógeno. En esta ecuación en específico, en otra ecuación va a ser distinta la relación, pero aquí en esta ecuación en particular va a ser esta la relación. Y la proporción entre los coeficientes estequiométricos, o en estos números enteros que usted ve aquí, va a ser 1 es a 3 es a 2. 1 es a 3 es a 2. Va a ser la proporción de los coeficientes estequiométricos en esta ecuación. Balanceada. ¿Ya? Entonces, si la ecuación está balanceada, en esta ecuación en particular, y yo la tengo balanceada, imagínense que ahora yo voy a decir que en vez de tener un nitrógeno, voy a tener 2 nitrógenos. Entonces yo ahora tengo 2 nitrógenos que van a reaccionar para producir amoníaco. Es la misma ecuación, es la misma ecuación, pero ahora estoy diciendo que yo, en vez de tener 1, puse 2. Si yo quiero mantener la igualdad química y mantener que la ecuación siga siendo balanceada, yo me voy a fijar en los coeficientes. Los coeficientes tienen que tener la relación 1 es a 3 es a 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo tenga de hidrógeno en esta ecuación en específico tiene que estar en el triple de lo que yo tenga de nitrógeno o N2. Lo que yo tenga de H2 o gas hidrógeno tiene que estar en el triple de lo que yo tenga de nitrógeno. Entonces usted me dice, profe, tiene 2. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cuál es el triple de 2?
O dicho de otra forma, ¿qué pasa si 3 lo multiplico por 2? Me va a dar 6. O sea que la relación es 1 es a 3 y se mantiene. ¿Se fijan? Solo que ahora la tengo amplificada. Luego, si la relación era 1 es a 3 es a 2, si ustedes se fijan, el nitrógeno tiene que estar en la mitad, el coeficiente, en la ecuación balanceada. Ojo, que todo esto es si la ecuación está balanceada. No chamullemos, si la ecuación no está balanceada, no podemos aplicar. Todo esto que estoy diciendo es solo si usted tiene la ecuación balanceada, asumiendo que se cumple el principio de conservación de la masa, que es lo que siempre tenemos que cumplir. Por lo tanto, teniendo la ecuación balanceada y asumiendo que vamos a cumplir el principio de conservación de la materia o de la masa, la relación 1 a 3 a 2 siempre se va a cumplir. Forever, and ever. Por lo tanto, si yo tengo 1 de nitrógeno, tengo que tener 3 de hidrógeno y 2 de amoníaco o NH3. Si yo tengo 2 de nitrógeno, tendré que tener 6 de hidrógeno y tendré que tener 4 de amoníaco. Y usted me dice, ¿por qué, profe? Porque la relación que se tiene que cumplir es 1 es a 3 es a 2. Lo que yo tenga de amoníaco tendrá que estar en el doble, el coeficiente, en el doble de lo que tenga de nitrógeno, y lo que yo tenga de hidrógeno como coeficiente tendrá que estar en el triple de lo que yo tenga de nitrógeno. Porque la proporción que tengo que cumplir siempre es 1 es a 3 es a 2. No sé si se está siguiendo o entendiendo, chicos y chicas, lo que estoy queriendo decir. Solo en el amoníaco se cumple esta proporción. En un curso de otro preu, una alumna me preguntó y me dijo, profe, ¿esta es la única forma de formar amoníaco? Y yo le dije que sí. Para efectos de EMRE, PTU, sí. Así que hay una ecuación sagrada. Usted me dice, pero el amoníaco, ¿qué es? El amoníaco es un insumo de la industria química fundamental. Busquen en Wikipedia o en Internet. Gran parte de los productos que ustedes tienen o gran parte de la industria hoy día depende del amoníaco. Así como la industria del ácido sulfúrico es importante, también la industria del amoníaco es súper importante. El amoníaco no es una cuestión que usted diga, ya es, no sé, una sustancia por ahí, me imagino que existe. No, es una sustancia ultra importante en un montón de procesos industriales. Así que si el día de mañana trabaja en una fábrica o en algún proceso industrial o de laboratorio o de refrigerante o de, no tengo idea, compresores, en fin, lo que usted quiera, el amoníaco se utiliza en un montón de cosas. Tiene mucha utilidad en la industria química. Entonces, ¿cómo yo formo amoníaco? El amoníaco lo formo a través de una reacción entre gas nitrógeno e hidrógeno. Y la relación es sagrada. Ocurre en esta forma. La reacción es sagrada. Usted se la aprende porque es sagrada. Ya, entonces vamos volviendo a repetir. La ecuación que yo le estoy mostrando es la ecuación sagrada del amoníaco. El amoníaco es NH3. Un alumno me pregunta, profe, ¿siempre el amoníaco es igual? El amoníaco siempre es igual. Es como si yo le dijera, ¿el agua H2O es siempre igual? Es como el root. Usted no va a andar cambiando de root. Es la identidad química de la sustancia. Esta sustancia se llama amoníaco. Ese es el nombre. No me pregunten por qué le pusieron amoníaco. Le podrían haber puesto, no sé, no tengo idea, cualquier otro nombre, ¿sí? Es amoníaco, así se llama esta sustancia. Y tiene esta fórmula siempre. Así como el agua, independiente de la cantidad de materia que usted tenga, siempre va a ser, la molécula del agua va a ser H2O, no importa si tengo un océano o si tengo una gotita microscópica de agua, siempre es H2O. Con el amoníaco pasa lo mismo. Y para formar amoníaco, yo tengo que tener una reacción química entre gas nitrógeno, que es N2, y gas hidrógeno, que es H2. Y la reacción para que se forme el amoníaco tiene que ser esta. Entonces yo le estoy diciendo que se aprendan que esta reacción es una reacción sagrada. De hecho, apréndanse de la memoria. La reacción de memoria es nitrógeno más 3 hidrógenos igual 2 amoníaco. Eso significa que si alguna vez se la ponen sin balancear, es como que usted lo va a mirar y decir, ah, si esta cuestión iba con un 1, ahí va un 3 y ahí va un 2. O sea, ni siquiera lo piensa. Sabe de memoria cuál era la ecuación para formar el amoníaco, ¿ya? Los que tienen memoria visual, en realidad esto es súper como útil, porque hay gente que ve a una persona una vez y se acuerda de su rostro para toda la vida. O se acuerda de, no sé, pues de un objeto,
Entonces aquí lo mismo pasa con esta reacción. Esta reacción tiene esta forma. Y esta es la forma en la cual formamos amoníaco. Entonces, la proporción entre los coeficientes es 1, es a 3, es a 2. Si yo amplifico un coeficiente, todos los coeficientes se amplifican. Así que si yo multiplico por 2 el nitrógeno, todos los otros coeficientes se multiplican por 2. ¿Se fija? Imagínense que multiplique aquí por 2. Entonces, ¿qué va a pasar si pongo un 2 afuera? ¿Qué va a pasar si pongo un 2 afuera? Me va a quedar 2N2 más 3H2 igual a 4, perdón, 6H2 igual a 4NH3. ¿Se fijan? Si yo amplifico 1, amplifico todos. Si yo multiplico por 3, 1, todos se multiplican por 3. No sé si me están siguiendo. Entonces, 2, 6 y 4 es lo mismo que decir 1 es a 2, 1 es a 3 es a 2, pero amplificado por 2. Es lo mismo, solo que amplifiqué. ¿Ya? Entonces, dicho eso, esto fue lo último que estuvimos viendo en clase. Si no mal recuerdo, lo que vimos en la última clase fue esto. No sé si se acuerdan, o tal vez creo que no alcancé a terminar de ver esto, pero en el fondo la idea era cómo balancear una ecuación. Yo les dije que esto sería lo más difícil que les podrían poner en una prueba. Esto ya sería como el nivel Dios del módulo común obligatorio. En electivo o en mención no sé, pero yo estoy hablando de común. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Hay que tratar de que los átomos a la izquierda en total sean iguales a la suma de los átomos de la derecha. No sé si se animan a hacer ahora este ejercicio. Traten de hacerlo así al voleo. Por último, a ver cómo les resulta. Sobre todo los que no han venido, no tuvieron la clase pasada. Ya, entonces, ¿qué harían ustedes, por ejemplo? Que lo dije la última vez. Primero partimos con los átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno. Por ejemplo, aquí hay un carbono, entonces yo partiría por el átomo de carbono. Entonces, por ejemplo, supónganse que aquí alguien ponga un 2. Y usted me dice, ¿por qué ponemos un 2? Bueno, porque aquí tengo un 2, ¿no es cierto? Entonces, lo más lógico sería que aquí pusiera un 2. Ahora, después me voy a centrar, con eso se supone que arreglaría los carbonos. Ahí estarían igualados, ¿sí? Recuerden que tienen que tener igual cantidad de átomos izquierda y derecha. Tienen que haber la misma cantidad de carbonos, hidrógeno y oxígeno, a izquierda y a derecha. Estoy aquí haciendo un proceso de balanceo de la ecuación. Estoy utilizando números enteros que van a multiplicar las moléculas de tal manera que la cantidad de Cs, de Os y de H o de lo que sea que haya sea igual a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Porque de esa forma cumplimos el principio de conservación de la masa, que significa que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Lo que significa en el fondo que con lo que usted parte es con lo que usted termina. Si usted parte con un juego de naipes, de naipe inglés, yo les contaba la otra vez que tenían 54 cartas, yo tengo muchas formas de repartir esas 54 cartas, porque hay muchos juegos distintos de cartas, que el carioca, que el póker, que el 21, que no sé qué más. Entonces, hay muchas formas distintas de distribuir juegos de cartas, pero son las mismas 54 cartas del naipe inglés. Entonces aquí pasa lo mismo, usted parte con una cantidad de átomos y son la misma cantidad de átomos con los que termina. Lo que pasa es que se han combinado de formas diferentes. Entonces esto es como un juego. Si a alguno de ustedes les gusta jugar al computador, al celular o lo que sea, esto es como un juego. Es un verdadero juego. Es un juego donde usted tiene que buscar la igualdad. Entonces, dos carbonos, 6 hidrógenos. Acá tengo 2 nomás. ¿Qué voy a poner afuera? Un número grande que me va a multiplicar al número chico, porque los números de afuera multiplican los números chicos. Entonces, aquí en el carbono, usted me dice, profe, ahí no tengo nada. Ahí tiene un 1, se supone que hay un 1. Entonces, 2 por un carbono son 2 carbonos. Luego el 2 multiplica ese 2 chico de ahí y me quedan 4 oxígenos. Luego este 3 multiplica aquí al 2, me quedan 6
6 hidrógenos, perdón, y luego este 3 me multiplícalo y me quedan 3 oxígenos. Entonces aquí tengo un drama. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 oxígenos más 3 oxígenos, me dan 7, al otro lado tendría que tener 7, pero usted me dice, no puedo, 7 por 2, 14, tendría que poner 7 medios. Ahí sí me resulta, porque 7 medios por 2, ¿qué pasa si multiplico 7 medios por 2? Se van los 2 y me queda 7. Entonces, ¿tengo 2 carbonos? Sí, tengo 2 carbonos. ¿Tengo 6 hidrógenos? Sí, tengo 6 hidrógenos al otro lado. ¿Tengo 7 oxígenos a la derecha? Sí. ¿Y cómo podría hacerlo con acá? Poner 7 medios. Y ahí tendría 7 a la izquierda y 7 a la derecha. Pero en química no pueden colocar un coeficiente fracción. Entonces no nos sirve un coeficiente fracción o decimal. Esa cuestión está mala. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a tener que deshacernos de ese 2. ¿Y cómo nos deshacemos del 2? Bueno, como aquí le estoy mostrando a ustedes, va a haber que multiplicar o amplificar toda la ecuación por 2, de tal forma que finalmente nos va a quedar 12 2H6 más 7 oxígeno es igual a 4 CO2 más 6 agua. ¿Por qué? Porque amplifiqué toda la ecuación por 2 y incluido los coeficientes estequiométricos. No sé si se entiende más o menos lo que estoy haciendo aquí. Si alguien nunca ha hecho esto antes de su vida o no ha practicado, es obvio que se va a ver como más difícil, ¿ya? Pero la idea es que vayan entendiendo cómo va haciendo esta dinámica de colocar números enteros, no fracciones, delante de las moléculas y hacer calzar las cantidades. Entonces eso es como un juego, es como un desafío. Usted tiene que tratar de que calcen las cantidades, ¿se entiende? Obviamente tenemos que ver ejercicio. Catalina, no se preocupe, si esto se hace por práctica, no se complique la existencia. Yo sé que esto se ve en primero, a veces en segundo. Aquí la idea es que aquí el método que estoy proponiendo es el método del tanteo. El método del tanteo es ir paso a paso. Usted tiene que ir contando los átomos a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿cuál es el paso que yo les dije aquí? Primero, partir con átomos distintos de hidrógeno y oxígeno. O si quiere partir, no partir por el agua, sino que partir por en este caso, un átomo distinto de carbono, de oxígeno e hidrógeno, que sería el carbono. En este caso, la C. Usted parte por la C. O sea, yo le podría dar la regla general. Cada vez que usted vea este tipo de ecuación, donde sale que tiene una sustancia que está reaccionando con oxígeno y que produce CO2 y agua, cada vez que usted vea eso, cada vez que vea este tipo de reacción, que es las reacciones más frecuentes o de las más frecuentes en la historia de la PSU, antigua por lo menos, usted lo que va a hacer es partir balanceando el carbono. Por lo tanto, va a tratar de colocar un número delante del CO2 y por ende del carbono, que es igual el carbono que usted tiene al otro lado. Así que ese sería el consejo que yo le estoy diciendo. Cada vez que esta es como una receta. Mi receta es la siguiente. Esta reacción que usted está viendo aquí es una reacción. Esta reacción que usted está viendo aquí es una reacción que se llama reacción de combustión. Las reacciones de combustión son universales. O sea que las combustiones no cambian. Es como lo que yo le mostré recién del amoníaco. La reacción del amoníaco es una. La reacción del amoníaco es una. Así, ahora yo le estoy mostrando que las reacciones de combustión son una también. ¿Cuáles son las reacciones de combustión? Cuando usted agarra una sustancia química, sobre todo una molécula orgánica, como este hidrocarburo, y lo combustiona en presencia de oxígeno, o sea, lo quema, siempre va a producir CO2 y agua, siempre. Siempre va a producir CO2 y agua. Por lo tanto, esto es universal. Los productos de toda combustión de hidrocarburos, en este caso, o de moléculas formadas por carbono e hidrógeno, siempre va a dar CO2 y agua, siempre. No le puede dar otra cosa. Esta es la forma de la reacción y no la puedo cambiar. Es como una regla universal respecto a las combustiones de los hidrocarburos o de las moléculas orgánicas. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi regla? En una reacción de combustión como este estilo, siempre usted va a partir balanceando o tratando de igualar el carbono y luego todo lo demás. Primero parte usted por el carbono. Entonces, ¿qué dije yo aquí? Que en este caso partíamos colocando aquí un 2. Profe, ¿pero qué hubiera pasado aquí si hubiera salido un 5? Bueno, si hay un 5 ahí, entonces usted pone un 5. No, profe, que ahora tengo un 7. Si tiene un 7, entonces usted pone un 7. ¿Me estás siguiendo la regla? Es una regla súper simple. Coloque la cantidad
o el número respecto de los carbonos que le pongan en el mono. Y usted lo va a ir adaptando. Una vez que coloca eso, todo lo demás va a ir saliendo de manera secundaria a ese primer paso. Entonces, ¿qué dije que ponían aquí? Ponían un 2. ¿Por qué? Porque ahí tengo un 2. Luego aquí tenía que poner un 3. Y usted me dice, profe, ¿por qué puse un 3 ahí? Porque aquí yo tengo un 6. Y tengo que tratar de nivelar los hidrógenos. Una vez que traté de nivelar el carbono, o una vez que nivelé el carbono, voy a partir con los hidrógenos, o con el agua, si usted quiere decir de otra forma. Después de nivelar el carbono, pase con el agua, al tiro. Y una vez que ya tiene esto, ahí recién partimos con el oxígeno, o terminamos con el oxígeno. O sea que las reacciones de combustión, el último que tiene que nivelar en las reacciones de combustión de este formato, que son estándar y son universales, el último que va a tener que siempre nivelar va a ser el oxígeno, o sea, O2, que de hecho es fácil de igualar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que lo multiplique por 2 siempre me va a dar par, o debería darme par, ¿se entiende? A menos que yo ponga un número impar, ahí sí, ahí no me va a resultar. Por eso es que recién yo tenía 7 oxígenos acá y acá tenía que poner obligatoriamente un 7,5, y ahí, claro, está malo eso. Porque si fijan, me da 7 medios por 2 me da 7, y 7 es un impar. Entonces la idea es que quede par y par, a derecha y izquierda. Por eso es que tengo que amplificar toda la ecuación por 2. Porque la idea, ¿no es cierto?, es que no me quede con fracción o decimal la ecuación respecto de los oxígenos. No sé si me están siguiendo un poco en la línea. ¿Usted, Catalina, me está entendiendo? Acá sale como un poco detallado lo que se va ocurriendo. Primero partimos con el carbono, lo multiplicamos por 2. Aquí está como el paso que yo estaba mostrando. Luego multiplicamos por 3 el agua. ¿Por qué? Porque queremos balancear los hidrógenos. Aquí es como está el paso a paso que yo estuve diciendo. Y luego finalmente, una vez que ya tiene balanceado el carbono y el hidrógeno, respecto del agua, del H2O, ¿no es cierto?, del carbono y el hidrógeno, ahora usted va a tratar de balancear los oxígenos. Y se va a dar cuenta que tiene 7 a un lado en total y al otro lado tiene solo 2. Entonces ahí va a tener que poner un número que le balancee la cantidad de oxígenos a la izquierda y a la derecha, pero ya le conté que ese número iba a ser un número fraccionario, porque ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? Entonces tiene que usted decirme 7 medios, o 3,5, que sería lo mismo. Pero ya le conté que no podemos dejar un 3,5 o un 7 medios, no nos sirve eso. Entonces vamos a tener que amplificar todo por 2. ¿Sí? Porque le acabo de decir que no podemos dejar un coeficiente estequiométrico que quede como fracción, que quede como 7 medios. Esta sería la ecuación balanceada, esta que yo estoy mostrando aquí, pero le acabo de decir que no puedo tener un 7 medios. Necesito deshacerme de ese 7 medios. ¿Y cómo usted se deshace de ese 7 medios? Elimina los coeficientes fraccionarios multiplicando por el factor, o sea, en este caso por 2, por el factor que está dividiendo al 7 medios, o sea, el 2. Tiene que multiplicar para eliminar ese 2, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende por qué toda la ecuación se multiplicó por 2? Porque usted me dice, pero profe, pero podríamos haber multiplicado solo. Es que no puede multiplicar. Si multiplica 1, dije recién, que si amplifica 1, todos se amplifican. Si divide 1, todos se dividen. Todos cambian o aumentan en la misma proporción. Así que como yo quiero deshacerme de este 7 medios, multiplicando por 2, en el fondo todo lo tengo que amplificar por 2, no solo el 7 medios. ¿Se entiende? Por eso es que toda la ecuación se amplifica. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Javiera, ¿se entendió, Javiera, que yo tengo que deshacerme de este número fraccionario? No me puede quedar como 7 medios. No me puede quedar. Imagínense que yo le digo, mire, tengo 3/4 de un átomo. ¿Cómo 3/4 de un átomo? Tengo 7 medios de oxígeno. Entonces usted me dice, ya, 7 medios. Entonces, tiene que ser un número entero. Un número entero de una molécula. O sea, imagínense, yo le estoy diciendo, tengo 7 medios de una molécula de oxígeno. ¿Cómo 7 medios de una molécula? Usted me dice, bueno, o tengo la molécula o no tengo una media molécula, ni 7/5 de una molécula o 3/4 de una molécula. O tengo la molécula o no la tengo. O tengo una, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro, o tengo cinco, o tengo seis, o tengo siete. Pero no es que tenga 7 medios,
3/4, 1/5, 2/5 de una molécula. No tiene sentido decir eso. Tiene que ser un número entero, un número natural. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo amplifico por 2 para deshacerme de ese 2 que está dividiendo al 7. Entonces, esta ecuación sería la ecuación balanceada, pero como ya les dije que no puede haber un coeficiente fraccionario, lo tengo que amplificar todo por 2. Y lo amplifico todo por 2 y me queda la ecuación finalmente balanceada como corresponde, que sería la que yo les anoté hace un rato atrás. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos la idea. Para las personas que no saben de estequiometría o les cuesta más, esto puede ser un poco complejo. Les voy a mostrar una pregunta oficial PTU. Miren el ejercicio aquí 65, por favor. Esta pregunta es del modelo oficial de prueba admisión 2021, así que esta se publicó el año pasado. Esta pregunta es representativa de la prueba. Y fíjense que aquí me están midiendo lo que yo le estaba explicando recién, pero en cierta forma lo están preguntando de una forma más simple, o quizá una forma más rara, si usted quiere decirlo de alguna manera, pero en el fondo es más simple que balancear la ecuación que les mostré recién. La ecuación que les mostré recién sería como el nivel máximo de dificultad que les podrían poner. De hecho, no creo que les pongan ese tipo de ecuación, quizás en mención. Pero esto que estoy mostrándole aquí, esto sí sería algo que sí les podrían colocar, o algo parecido. Entonces, voy a resolver este ejercicio por un tema de tiempo nomás, porque en otro momento le habría dicho, ya, háganlo ustedes primero y de ahí lo hago yo, pero como estamos en un más tiempo, yo le dije, vamos a terminar hoy día un poco antes, les voy a tratar de resolver este ejercicio para que vayan quedando claro. Exactamente, Javiera, muy bien. Excelente, eso es. Ya los demás, fíjense bien. Aquí acá tengo 5 y aquí tengo 4. 4 multiplica al x, o sea que tengo 4x. Y este número grande de acá afuera, el 5 multiplica al 2 chico, o sea tengo 10t, porque 5 por 2, 10. Al otro lado tengo x2 y t5, entonces la lógica me dice que tengo que tener a este lado 4x y 10t. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la igualdad, la ley de conservación de la masa. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4 y por 5, 10? Por lo tanto, ¿qué número tendrá que ser z? Y como muy bien decía recién aquí Javiera, ¿no es cierto? Tiene que ser la D. ¿Se entendió, no? Chicas, chicos, fíjense que acá es simple, es lo mismo que estábamos haciendo recién, lo mismo. Solo que aquí no me colocaron una ecuación como formal, me pusieron una ecuación así como algebraica, no sé cómo decirlo, como una ecuación algebraica, pero en el fondo es que la cantidad a la izquierda sea igual a la de la derecha. Solo eso. Y esta pregunta es PTU, es nivel oficial PTU. Es la pregunta, es lo que les va a salir. A ver, dejen buscarle otro ejercicio. A ver. Voy a borrar ya. Voy a borrar esto. Si quieren le pueden ir sacando pantallazos, pero yo tengo que ir borrando como para ir avanzando. No, eso no es. Un poco. Ya. Ejercicio. Aquí, esta es oficial PTU también. Fíjense ahí. Este no es PTU, es ejercicio oficial PCU, pero en el fondo es DEMRE. Este es del año de la pera, ¿ya? Pero igual les va a servir. Dice, si se hacen reaccionar 2 moles de HCl con 2 moles de NaOH según la ecuación, ¿qué se obtiene? Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando en el DEMRE o en un ejercicio PSU o PTU les pongan algo así? ¿Qué sería lo primero que ustedes tendrían que hacer cuando les colocan cualquier ecuación? Antes de hacer cualquier cosa, antes de siquiera meterse a las alternativas, ¿qué tendrían que hacer? Antes de que ni siquiera nos metamos a mirar las alternativas, ¿qué tendrían que hacer? Balancear. Balancear, muy bien, Javiera. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primero, si está balanceada la ecuación. Un sodio, Na, un Na. Un Cl, un Cl. Un H, otro H, 2H. ¿Cuántos H tengo aquí? 2. ¿Están balanceados? Sí. 1, 1. O sea que esta ecuación está
esta ecuación está completamente balanceada, no hay que hacerle nada. Esta ecuación está completamente balanceada, no hay que hacerle nada. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? Me dicen, si hace reaccionar 2 moles de HCl con 2 moles, o sea, que en el fondo, ¿qué me están diciendo en el fondo? Me están diciendo, mire, multiplique toda la ecuación por 2. Por lo tanto, 2HCl más 2NaOH me da 2NaCl más 2 agua. Por lo tanto, ¿qué obtengo aquí? No sé si me siguen. Usted me dice, profe, este ejercicio está difícil. No sé si este ejercicio está tan difícil. Una persona que no sabe nada de estequiometría se encuentra con este ejercicio y quizás va a tener problemas. Pero una persona que sabe estequiometría, al menos en un nivel básico o promedio, ve este ejercicio y lo hace rápido. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes logren? Que la persona, que ustedes tengan un nivel promedio. Ya, eso es lo que necesito. Si una persona sabe esto al revés y al derecho, este ejercicio lo hace en 5 segundos, ¿entienden? Porque en el fondo esto es un ejercicio a nivel básico, ¿ya? O estándar, para no exagerar tanto. Es un ejercicio estándar. Entonces, si alguno de ustedes tiene dificultades con este ejercicio, este es el nivel más o menos que usted tiene que ir logrando, como el que le mostré recién y este, ¿ya? No puede ser menos, tiene que ser como de este nivel hacia arriba, porque este es el nivel estándar de ejercicio. En la B. Muy bien. No sé si me siguen, chicos y chicas. Voy a borrar ya. Esta PSU es súper antigua, pero igual es buena. Ya, el ejercicio 34, ya que aquí, en este ejercicio, me interesa que participen sobre todo los que vinieron en la última clase, porque tiene que hablar del tema del mol, que fue lo que estuvimos tratando la última semana, la última clase. Ya, los que no vinieron en la última clase, estos ejercicios que estoy mostrándoles, por último, vayan más o menos como viendo cómo los vamos haciendo y ya de a poco, ya de aquí en adelante, las próximas semanas se le va a ir abriendo la mente, ¿ya? Hay que tener paciencia. Yo no le voy a pedir a alguien que nunca ha visto esto o que lo ha visto súper poco, que en una clase, en una hora o en media hora, al tiro sepa hacer los ejercicios. Ya, eso no es realista. Pero necesito que por lo menos los vaya entendiendo. Como que ya esto se hace así. Ya. Número 34. Y con esto ya vamos a ir cerrando, ya por hoy. Dice, 5 moles de CO2 y 10 moles de CO, existe el mismo número de, fíjense bien lo que está saliendo, 5 de CO2 y 10 de CO. ¿Qué es lo que hacemos con el número grande? Esto es, el número de afuera multiplica los números de adentro. En el fondo es lo que estamos haciendo con las ecuaciones. Esto es lo que estamos haciendo con las ecuaciones. Esto es lo que estamos haciendo con las ecuaciones. Si multiplica el 5 al C, me da 5C. Si multiplica el 5 al O, me da 10O, porque 10, 5 por 2, 10. Aquí sería 10C y ahí sería 10O. Ya, ¿cuál creen entonces que aquí hay varios que me contestaron ya? Si tengo 5 moles de CO2, tengo 5 moles de moléculas de CO2, que es distinto de decir 10 moles de moléculas de CO2, porque el mol es la constante de Avogadro. El mol es como decir 100. Entonces, si yo le digo 5 por 100, serían 500. Y si yo le digo 10 por 100, serían 1000. Así que no es lo mismo decir 5 moles que 10 moles. De hecho, 10 moles es el doble de 5. El mol es un número, no se olviden. El mol es como si yo dijera 100. Entonces yo digo 5 por 100, no es lo mismo que decir 10 por 100, porque el mol es un número. El mol es un número. Entonces no pueden ser igual cantidad de moléculas, de hecho son distintas, porque son distinta cantidad de moles. Si hubiera dicho que tengo 10 moles de CO2 y 10 moles de CO, ahí les creo que la cantidad de moléculas, ojo, la cantidad de moléculas era la misma, ¿sí? Aunque sean moléculas distintas y de distinta masa molar. Ahí la cantidad hubiera sido la misma, pero si me dicen que tengo 5 versus 10, no, no son iguales las cantidades, son distintas. Tienen la misma cantidad de átomos totales, y recién acabo de decir que si multiplican 5 por C,
tendrían 5 moles de C. Y si multiplican 5 por O2, tendrían 10 moles de oxígeno, o de átomos de oxígeno. ¿Sí? Luego, si multiplico 10 por C, 10 moles por C, me darían 10 moles de carbono. Y tendría 10 moles de átomos de oxígeno. Entonces no tienen igual cantidad de átomos totales. ¿Por qué no tienen igual cantidad de átomos totales? Porque 5 por C no es lo mismo que decir 10 por C. 5 por C no es lo mismo que decir 10 por C. Pero decir 5 por 2 es lo mismo que decir 10 por 1. Ahí sí se cumple. Por lo tanto, la correcta era solo 3. Alternativa C, como bien dijeron aquí varios. La C de casa. Pero ese no entendí por qué no podía ser el mismo número de moléculas. Si hay una de... Ah, no, ya entendí. Porque le dije que el mol es 100. Entonces, si el mol es 100, no es 100, es 6,022 por 10 a la 23. Si el mol es 100, no es lo mismo decir 5 por 100 o 5 moles que decir 10 por 100, o sea, 10 moles. Son diferentes. Para que hubiera sido la misma cantidad de moléculas, tendría que haber dicho 10 moles de CO2 y 10 moles de moléculas de CO. Ahí sí, porque estaríamos hablando de cantidad de moléculas. Cantidad de moléculas. Ahí la cantidad habría sido la misma. Esto yo lo expliqué en la última clase, ¿ah? Para los que estaban presentes, yo expliqué lo del mol y les expliqué respecto de una analogía de los sándwiches. Les expliqué que si yo tenía un sándwich de pan con queso, les conté. Y les hice la analogía, no tengo idea si se acuerdan de eso, pero yo le hice una analogía con el pan con sándwich. Y hay algunos que dijeron, oh, primera vez que entiendo. Le hice la analogía con el pan con sándwich. Si se le olvidó, va a haber que repasar eso. Pero aquí tienen la aplicación justamente de eso que yo estaba explicando del sándwich de queso de la última clase. Que obviamente los que no estuvieron en la clase no lo escucharon, ¿ya? No sé si me siguen más o menos el ejercicio. Sí, profe. ¿Hay alguien aquí que todavía no lo entienda? El mol es un número. No, si yo digo 5 de un número versus 10 de un número, obviamente que son distintos. Son distintos números. No pueden ser igual cantidad de moléculas porque son distintos números. El mol es un número. Entonces la 1 no puede ser bajo ninguna circunstancia. Y respecto a la 2 tampoco puede ser, porque es cosa que se acuerden de lo que estamos haciendo con el balance de las ecuaciones. Al colocar números delante de las moléculas, se supone que estamos tratando de balancear los átomos. Y aquí yo no, poniendo un 5 delante del CO2, no tengo igual cantidad de átomos que colocando un 10 delante del CO. No puede ser eso tampoco. No puede ser la 2, ¿entiendes? No sé si me están siguiendo. Estos ejercicios que les estoy mostrando son ejercicios oficiales PTU. O sea, DEMRE, quiero decir, más que PTU. Esta es una PSU antigua, pero igual para que entiendan más o menos cuál es el nivel de los ejercicios que les pueden ir saliendo. Ya chicos, con esto ya vamos a ir terminando. Este ejercicio que yo les estoy mostrando es de la prueba de admisión 2021, ¿sí? Les voy a pedir por favor que bajen esta prueba. Esta es la prueba técnica profesional, pero igual les sirve, ¿ya? Sean mención o sean, ¿cómo se llama? Científico humanista. Así que les voy a pedir por favor que se metan al DEMRE, a la página oficial del DEMRE, que es como la fuente primaria de ustedes, y que bajen este facsímil que estoy mostrando. Fíjense que aquí sale la 63, que justamente pregunta lo que les estuve explicando recién del ejercicio del ácido fosfórico, ¿se acuerdan? Cuando eso del 98, ¿dónde salió el 98? Esto está más o menos en la misma onda. Y este ejercicio de aquí es un ejercicio que habla de la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, necesito que este facsímil lo bajen y traten de hacer estos ejercicios. Fíjense que hoy día, en el fondo, la idea es que desde la 63 de esta prueba técnico profesional hasta la pregunta número, bueno, hasta la 65, porque la 66 no lo hemos visto todavía, eso lo vamos a ver la próxima semana, espero verlo, ¿ya? Al menos estos tres, 63, 63, 64 y 65, lo intenten hacer. Bueno, ya hicimos el 65, pero faltaría el 63 y el 64, ¿ya? Para que bajen este facsímil. Entonces, ya tengo que ir cerrando ya lamentablemente por hoy día, chicos y chicas. Em,
La otra materia que me queda es hablar de cómo ir calculando ejercicio en el cual tenemos que calcular gramos y cómo podemos transformar una ecuación en gramos y cómo podemos establecer relaciones entre gramos de los reactantes y los productos, pero ya eso me va a invertir más tiempo. Entonces nos pasaríamos de la hora, ¿ya? Como les dije, hoy día vamos a terminar un poquito antes. La próxima clase, lo que yo voy a ver es esto que estoy mostrando aquí. Voy a enseñarles cómo establecer relaciones entre gramos. O sea, cómo una ecuación la pueden transformar en gramos. Cómo una ecuación la pueden transformar en gramos. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. De tal forma que puedan hacer ejercicios de este estilo que estoy mostrando aquí. Por ejemplo, a partir de cuánta agua se produce a partir de una cantidad determinada de metanol o de una sustancia en una ecuación química. Ya, ese sería un tipo de ejercicio que vamos a ver. Y lo otro que necesito pasar con ustedes es reactivo limitante y reactivo en exceso, que sería esto de acá, que también lo tengo que ver con ustedes sí o sí, porque siempre sale una pregunta de reactivo limitante y reactivo en exceso todos los años. Así que este año sí o sí les va a salir una pregunta de reactivo limitante y reactivo en exceso, pero es lo mismo que he estado viendo, tiene que ver con balance de ecuaciones y tiene que ver con establecer cantidad de gramos de sustancia entre reactantes y productos, porque hasta el momento he estado hablando de balancear la ecuación y establecer relaciones de moles. O sea, relación de los coeficientes estequiométricos, de esos números enteros que yo le estaba diciendo que van delante de la molécula. Pero lo que nos falta dar, o el paso que nos falta dar, es transformar esto en gramos y luego establecer las relaciones de los gramos. Eso me falta hablar. Y para eso tenemos que invertir toda una clase, ¿ya? No sé si los ayudé, chicos y chicas. La verdad es que traté de hacer una especie de mini repaso de la clase anterior, así que no sé si les aportó mucho, pero bueno, al menos espero haber ayudado a la gente que se incorporó por hoy día de alguna manera, ¿ya? Así que ánimo y un gusto haber estado con ustedes. Eh, Lamento si, como les dije, no avancé más rápido, pero es que prefiero eh, que todos queden en un nivel, ¿ya? Más que vayan quedando rezagados, ¿de acuerdo? Así que la próxima clase, estos son los contenidos que tengo que ver, sí o sí, reactivo limitante y cómo transformar las ecuaciones en gramos y establecer las relaciones entre gramos de reactantes y productos. O sea, la ley de Proust, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, la ley de Proust, ¿ya? Así que eso, cuídense, mucho ánimo y nos estamos viendo, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. No, profe. Chao, chao.